Amén, gloria a Dios. Doy gracias a nuestro Dios por la bendición que me tocó de compartirles palabra el día de hoy, amados hermanos. Y antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una oración para que no sea yo el que hable a través de aquí de la palabra, sino que sea la palabra de Dios y que sea Dios mismo el que habla a través de mí. Y que este mensaje pueda ser de mucha bendición para todos los que ven este video, para la iglesia, para mi vida incluso. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú siempre has estado con nosotros, has estado con mi familia, estuviste conmigo desde mi nacimiento hasta el día de hoy, no me has abandonado ni un solo día. Estoy muy agradecido por eso, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre Celestial, por las bendiciones, por las pruebas, por las luchas, por lo bueno y por lo malo que me ha pasado, Padre Celestial, porque eso me ha servido para poder seguir en tu camino, para poder seguir amándote, Padre Celestial. Te pido por la palabra, Señor. Te pido que me ayudes y que me bendigas, Padre Celestial. Que sea de mucha bendición para todos y cada uno de los que ven este video. Que sea de bendición para mi vida, para la vida de mi familia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a estar guiando en Lucas 19, del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén, aleluya. Esta es una historia que tal vez muchos muchos la conocen, muchos niños la han escuchado por el canto infantil, pero como aquí nos dice que Zaqueo, que era un publicano y los publicanos eran unas personas muy odiadas. Y entonces imagínense que cómo la gente lo iba a ver, que él era el jefe de los publicanos, él era el más odiado del pueblo de Jericó, era el más odiado, ya que los publicanos eran los cobradores de impuestos, pero ellos trabajaban para el pueblo romano, el pueblo opresor, imagínense, amados hermanos. Zaqueo era la persona más odiada de ese lugar. Era una persona, igual, aquí nos dice que también era una persona muy rica. Era una persona tan odiada, Zaqueo. ¿Por qué? Porque ellos cobraban, no sé, me imagino que un 20%, y que quizá Zaqueo cobraba más, cobraba el 40, cobraba el 30, cobraba el 50, y él se quedaba el resto. Imagínense, él cobraba de más, y yo supongo que eso era la molestia de las personas. Incluso los cobradores no eran unas personas muy buenas vistas, de muy buen vista. Pero aquí lo importante de esta historia, de que cómo Jesús se fijó en Zaqueo, porque Zaqueo, siendo una persona pecadora, siendo una persona que robaba, que mentía, era una persona que vivía en el pecado, pero cómo Jesús lo vio, cómo Jesús fue hacia él. Y aquí más adelante nos dice que muchas personas cómo veían a Zaqueo. Pero aquí lo importante es el cambio, amados hermanos. Hay que cambiar para el Señor. Hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque Zaqueo se arriesgó. A nosotros no nos gusta
no nos gusta cambiar. ¿Por qué? Porque nos da miedo arriesgarnos, siempre nos gusta irnos a la segura, vivir en nuestra zona de confort. Sin embargo, Zaqueo se arriesgó, salió de su lugar, de su hogar, supongo, cuando escuchó que Jesús se venía. Y para un publicano es de mucho peligro salir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo que alguien les asaltara, que les robaran o que incluso les mataran. ¿Por qué? Porque eran los más odiados. Pero Zaqueo corrió ese riesgo y subió a un árbol, ya que por su estatura que era muy baja, no podía ver a Jesús. Entonces subió a un sicómoro, que era un árbol muy, pero muy grande, y le vio. Y entonces cuando lo vio, le dijo: baja de ahí. Zaqueo estaba muy emocionado. Sin embargo, las personas no lo miraron así. Dijeron, han de haber pensado: ¿por qué le habla a Zaqueo si él es un pecador? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera, por qué a lo mejor lo va a reprender o a lo mejor lo va a correr? Y en muchas ocasiones así pasa, amados hermanos. Cuando va un borracho a la iglesia, cuando un drogadicto va, a lo mejor otras personas lo ven mal, o cuando nosotros aceptamos el cambio, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nos pueden decir: ¿por qué por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a esto? Si tú eres un pecador, si tú eres una mala persona, ¿por qué vas? A veces tenemos también miedo de cambiar porque nos da miedo el qué dirán de las personas. A veces nos dejamos llevar por las palabras que nos dicen nuestros vecinos, nuestros amigos. El qué dirán, el qué pensarán. Sin embargo, Zaqueo no se fijó en eso y fue hacia Jesús. Y entonces cuando Jesús le habló, ha de haber sentido mucha emoción cuando dijo: voy a ir a tu casa, voy a ir a posar a tu casa. Zaqueo se emocionó tanto de gran manera que fue bien recibido. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Zaqueo le abrió las puertas de su corazón. No solamente le abrió las puertas de su hogar a Jesús, al Salvador, sino que le abrió las puertas de su corazón. Le abrió las puertas de su morada. Y aquí lo más sorprendente, que en el versículo 8 dice que puesto de pie le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí Zaqueo ya se había arrepentido de todo lo que había hecho. Estaba tan arrepentido que quiso que la mitad de sus bienes se le iba a dar a los demás, y que si en algo había defraudado a alguien, se le iba a devolver cuadruplicado. Imagínense cómo fue ese cambio, porque Jesús se fijó en él. Jesús, a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados que había cometido, Jesús se fijó en él y lo libertó. Le libró de sus cargas, le libró de sus temores. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Todo lo que le pidamos, el Señor nos los va a dar. Todo lo que le pidamos al Señor en oración, todo lo que el Señor conoce nuestras necesidades, amados hermanos, conoce nuestras luchas, conoce nuestras fallas. Pero cuando nosotros hacemos un compromiso con nuestro Dios nos ayuda. Tal vez tenemos temor de hacer ese cambio, de seguir a Jesucristo. Quizás tenemos ese temor de abrirle el corazón a nuestro Señor, por el que dirán de las personas. Pero dice la palabra de Dios en Salmos 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amados hermanos, hay que buscar el cambio. A los que aún no conocen, busquen el cambio a nuestro Señor. Ábranle las puertas de su corazón a nuestro Dios. Yo tengo un tío que le gustaba demasiado el alcohol. Le gustaba demasiado el alcohol. Era raro verlo a veces sobrio, a veces más por ir a trabajar, pero los fines de semana tomaba tanto. Su esposa, mi tía, enfermó,
vomitaba sangre, ya estaba muy grave de salud y fue apenas en estos tiempos de pandemia. Su primer error, por así decirlo, uno de sus errores, que la llevó al hospital y en el hospital pues pensaron que tenía el COVID y la encerraron en ese cuarto. Y mi tío, tan arrepentido de haberla llevado, se inclinó a Dios, se inclinó y le pidió perdón, se humilló ante el Señor y le dijo que iba a cambiar. Le dijo que le iba a entregar todo lo que él era, todo lo que él tenía, pero que le ayudara a cambiar. Así como Zaqueo se arrepintió de todo lo que había cometido, de todo lo que había robado, mi tío se arrepintió de todo lo que había hecho. Y le dijo que por favor, que todo lo que tenía era mi tía, que por favor se la devolviera, que no le fuera a pasar algo. Esperaron resultados de COVID, la tuvieron bastantes días ahí, y gracias para la honra y gloria de nuestro Dios, salió negativo. Y mi tío no ha vuelto a tomar. Mi tío hizo su compromiso con Dios y no ha tomado. Hizo ese cambio para nuestro Dios, tomó el riesgo. No le dio temor el cambio, el qué dirán de las personas. ¿Por qué? Porque tal vez sus amigos, sus conocidos dirán, ¿cómo esa persona puede volver al camino de Dios si hace un tiempo estuvo tomando, estuvo de borracho? No le tuvo miedo al cambio, amados hermanos. A veces el cambio puede ser malo, pero nosotros hay que buscar el cambio bueno. El cambio bueno es seguir a Jesucristo, abrirle las puertas de nuestro corazón. Así como lo hizo Zaqueo. Así como lo hizo Zaqueo, nosotros hay que buscar a nuestro Dios. Hay que darnos prisa, hay que subir ese gran árbol para verlo. Hay que correr. Y así como lo dice en su versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No le dice mañana, no le dice en unos días. Ha llegado hoy la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy ha llegado la salvación que necesitas. Hoy ha llegado el Jesucristo que tú necesitas. Te invito a que le abras las puertas de tu corazón y que le pidas a nuestro Dios esa libertad que tú necesitas, que te libre de tus cargas, que te libre de tus culpas, que te libre de tus temores, que te libre de todo lo malo. Así como a Zaqueo lo libró del pecado, así te puede salvar a ti. Y puedes tú llegar a decir, pero ¿por qué me puede llegar a salvar a mí si yo soy una persona mala? Soy una persona que miente, soy una persona que toma, soy una persona que fuma, soy una persona que dice groserías. Sin embargo, hay muchos ejemplos de que cómo Dios cambia a las personas. Hay una infinidad y unos ejemplos son como los siguientes, de que Abraham era viejo y tenía muchos problemas en su matrimonio. Noé tenía problemas con el alcohol. Josué fue vendido por sus hermanos y fue esclavo por muchos años. Moisés era una persona tartamuda. Elías se deprimía bastante. Gedeón era una persona pobre. Jonás era una persona rebelde que le gustaba hacer lo que él quisiera, quería hacer las cosas como él quisiera. Tomás tenía muchas dudas. Mateo era un recaudador de impuestos. Pablo era una persona farisea. Sin embargo, ellos le abrieron las puertas de su corazón a nuestro Dios. Y el Señor hizo cambios en su vida. Así que no subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida. No subestimes los planes de Dios. Porque Jehová aguarda, Jehová te protege, Jehová te libra de todos tus temores. Y puede hacer cosas grandes para tu vida que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Así que te invito a que cierres tus ojos y que hagamos una oración. Y que el Señor nos revele, que el Señor nos ayude a cumplir nuestros planes, que los planes que Él tiene para nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, Señor. Nosotros te queremos abrir las puertas de nuestro corazón para que tú entres a morar ahí, Señor. A veces nos da miedo el cambio, Padre Celestial.
A veces nos da miedo el cambio por el que dirán de las personas, pero eso es lo de menos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a cambiar, que entres en nuestro corazón, que hagas cambios en nuestra vida. También permítenos, Señor, hacer cambios para ti. Te pedimos que nos ayudes en nuestro camino, que nos ayudes en todo nuestro día con día, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el seguirte no significa que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener luchas, que no vamos a tener necesidad. El seguirte significa que sí vamos a tener luchas, sí vamos a tener necesidades, pero que sabemos y tenemos la fe que contigo vamos a salir victoriosos, que contigo vamos a salir adelante. Te pedimos, Señor, que hagas cambios en nuestra vida, que hagas cambios en nuestro corazón, que sean necesarios, Padre Celestial, para poder vivir mejor. Haz cambios, los cambios que tú veas necesarios, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.